Saludos futboleros, vamos a analizar lo que dejó el cruce de Copa Argentina entre Boca y Atlético Tucumán. Desde que Russo está al frente de Boca en este tercer ciclo, ya llevaba 5 partidos jugados y todavía ningún triunfo, incluyendo el partido contra el equipo de Nueva Zelanda y el último frente a Unión en la Bombonera, por lo que Boca llegaba sediento de un triunfo a este cruce de Copa Argentina, pero sobre todo necesitado de clasificar y seguir con vida en esta competencia, que significa el camino más directo o más corto hacia la próxima Copa Libertadores y hacia la posibilidad de volver a ser campeón. Con esto en mente, Russo decidió realizar algunas modificaciones en el once titular con respecto a este último partido frente a Unión que mencionaba recién. En primer lugar, ingresó Barinaga por Advíncula. Entiendo que un lugar que se ganó tras su buen ingreso en este último partido. También en la saga salió Di Lolo y Bataglia retrocedió esa posición para que Paredes pueda ser titular por primera vez desde su vuelta. En la banda izquierda el cambio más llamativo seguramente fue la salida de Blanco, uno de los puntos altos del equipo, para que ingrese Fabra, que bueno, como todos sabemos, es un jugador que tiene mucha historia en Boca y ya hace mucho tiempo que su historia o su paso es negativo. Creo que ya la mayoría de la gente no lo quiere ver con la camiseta de Boca, no lo quiere ver jugando en el primer equipo, y hacía ya varios meses que esto no se daba, y bueno, con Russo vuelve una vez más a tener una oportunidad, el colombiano. Y el último cambio, también con cierta polémica alrededor, fue la salida de Palacios, que no estuvo convocado y no viajó a Santiago del Estero para el partido, y el ingreso como titular de Edinson Cavani, que recuperaba también la cinta de capitán. Como a muchos futboleros, y no estoy invitando a nadie a hacerlo, me gusta apostar, a veces, tampoco todos los partidos, pero me gusta apostar a los partidos de Boca, pero obviamente no me gusta perder plata. Entonces un hábito que generé en el último tiempo es el de esperar a que Boca dé el once inicial. Cuando da el once inicial, ahí percibo que me parece a mí si Boca puede o no llegar a ganar el partido. Obviamente que tampoco con esto es que acierto todos los pronósticos, pero me da un indicio de las posibilidades que pueda llegar a tener o no el equipo de ganar, los jugadores que lo integren o que salgan a la cancha. En este caso, cuando vi la formación inicial, me pasó eso, de decir, ¿cómo va a ganar Boca si juega Fabra, por ejemplo, ¿no? En este caso. Alguna vez puede haber sido cómo va a ganar Boca si juega Hanson, cómo va a ganar Boca si juega Rojo, si juega Chiquito Romero. Y en esa también está entrando Cavani. Hoy también es cómo va a ganar Boca si juega Cavani. Un equipo que le cuesta mucho generar situaciones, va a poner al de delantero al que erra todas, y un equipo que tiene como uno de sus pocos puntos altos a Merentiel, le resta rendimiento, le quita protagonismo para que ingrese justamente Cavani, ¿no? Entonces ya de entrada pensaba cómo va a ganar Boca. Enseguida me respondo, bueno, no importa, porque en realidad Boca necesita clasificar y no necesita necesariamente ganar, más allá de esta racha sin triunfos. Pero Boca hoy lo que realmente necesitaba era pasar de ronda y tratar de seguir con vida en la Copa, pero además tener un resultado, aunque sea semi-positivo, como una clasificación por penales, sobre lo cual empezar a construir este nuevo Boca de Miguel, que todavía no tiene sobre qué asentarse. El equipo con estos cambios que mencionaba,
al menos de entrada, me pareció que estaba formado como un 4-3-1-2, con Marchesín en el arco, Barinaga, Battaglia, Pellegrino y Fabra en la defensa, Alarcón, Paredes de 5 y Braida en la mitad de la cancha, Velasco de enganche, suelto, libre y más por dentro, que es lo que venía diciendo en los últimos videos. Por ahí no tenía la posibilidad de jugar ahí porque estaba Palacios, y hoy, ante la ausencia del chileno, se le abría un lugar en esa zona de la cancha. Y adelante el doble 9 con Cavani y Merentiel. En los primeros minutos me pareció que en esa posición justamente Velasco se notaba más cómodo, más participativo, aparecía por una banda o por la otra, pero en salida Paredes estaba bastante atorado, ya que Atlético Tucumán le tapaba la salida. Como era de esperarse, el equipo tucumano salió a achicarle los espacios a Boca y tratar de jugarle de contraataque, tratar de eliminarlo en las pocas posibilidades que pudiera generar, pocas posibilidades de gol, quiero decir, pero sobre todo a tratar de no recibir muchas de estas oportunidades en el arco propio, en el arco de Mansilla. Decía entonces, la salida se le complicaba a Paredes en ese inicio, en ese 4-3-1-2, con él como único 5, por lo que Boca o Miguel modificó el mediocampo, retrocediendo un poco Alarcón a la altura de Paredes, armando un doble 5, por delante suyo Braida y Velasco, alternando un rato por derecha uno y otro por izquierda, pero más por dentro, y eran Barinaga y Fabra los que le daban la amplitud a ese ataque o a esa mitad de cancha, según la zona justamente en qué sector de la cancha se quería plantar el equipo, parecido a lo que hacía en el mejor momento del Boca de Diego Martínez, quiero decir, también con, en ese caso, Blanco y Advíncula eran los carrileros, los laterales, y por dentro con ese cuadrado un doble 5 y un doble enganche, más el doble 9. De esta forma Boca tuvo mejor salida, ya que al haber dos opciones de pases, si Paredes estaba muy tomado, como pasó muchas veces en ese primer tiempo, Alarcón se mostraba como opción de pase, opción de juego, y tenía Boca por ahí otra salida. En este sentido creo que Alarcón tuvo otra vez un buen primer tiempo, a partir de que se modificó ese sistema y más como opción de pase que como enganche o más generador de juego, como había terminado jugando sus últimos minutos del partido frente a Unión. A pesar de esto, que el juego empezara a fluir un poco más, a Boca le costó mucho generar situaciones, y las que podía concretar de una u otra manera, Cavani las terminaba desperdiciando, o con un mal control, o con un pique a destiempo, o no entendiéndose con el lanzador. La verdad que varias situaciones de desconexiones, diría, del delantero uruguayo, que terminaban por despilfarrar las pocas jugadas que lograban hilvanar sus compañeros. Barinaga por ahí era en ese primer tiempo el más claro en ataque, o el más incisivo, y a la vez también era el punto más débil de la defensa de Boca. Creo que Barinaga tuvo ahí también, como hablábamos el otro día de Di Lolo, buenas y malas, y como muchos laterales en los últimos años en Boca, muy bien yendo para adelante, y la verdad que dejando bastantes dudas cuando le tocaba retroceder. Y en ese primer tiempo tuvo más de las perdidas que de las ganadas. Por ahí en el segundo levantó más el nivel, y también el equipo rival se fue metiendo cada vez más atrás. En ese primer tiempo también me pareció, bueno, como decía, que al principio estaba más cómodo Velasco. Después, con la modificación del sistema, si bien seguían jugando más por dentro, ni él ni Braida terminaban de hallarse. No los vi tan cómodos con la posición o la ubicación en la cancha, y a Velasco en particular lo
lo vimos perder muchísimas pelotas, pero lo que yo noto y destaco en esto que sostengo que no es el mismo Velasco que el primer semestre, es que sigue intentando, por más que pierda 1,5 millones de pelotas, que hoy el número debe haber estado parecido a eso, siguió buscando, siguió insistiendo, siguió pidiendo, siguió intentando y creo que ese es el camino, porque es un buen jugador y ya le tiene que salir, se tiene que seguir intentando, porque si no lo prueba seguro que no le va a salir. En este sentido, y sobre todo desde este cambio de actitud, desde mi lugar tengo más paciencia con Velasco y en él aprovecho para hacer diferencia, porque no creo que todos los casos sean lo mismo y particularmente en esto no es lo mismo Velasco que Palacios, como no es lo mismo Ander Herrera que Cavani, o no es lo mismo Fabra que Rojo. Cada caso es particular y me parece que Velasco hace los méritos por lo menos para seguir intentando y ojalá que pronto encuentre su mejor nivel, o al menos un buen nivel. Y en ese primer tiempo también, como decía, Merentiel, cada vez que le toca jugar con Cavani, le toca hacer tareas más incómodas. Ya creo que a esta altura también le molesta a él tener que hacer esas cosas que preferiría no hacer, como ir a chocar contra los laterales o a presionar la salida o a mostrarse para generar la jugada para el otro, o a que todas las corridas de todos sean para que el último toque y salir en la foto sean para Cavani y no para él. Y en este caso encontró sobre el final del primer tiempo, y cuando se tiró a la derecha, sus mejores jugadas, un remate suyo que Cavani no pudo llegar a tiempo al rebote, después una buena combinación en la que dejó solo a Cavani justamente, que no pudo convertir, y en la siguiente retrocediendo, jugando con Paredes, con Alarcón, con Braida creo que era en realidad, y finalmente sí el pase hacia Alarcón, que también remató por encima del travesaño. Y en ese par de minutos, bueno, Merentiel pudo demostrar de nuevo que es sin duda el delantero más peligroso que tiene Boca. Así terminó el primer tiempo, con esas sensaciones de que a lo mejor podía llegar a generar algo Boca. Atlético, como digo, si bien trataba de contraatacar, no era peligroso. Ahí en el entretiempo yo me anoté qué cambios haría. No sé, obviamente no tiene ninguna utilidad práctica, pero viendo cómo estaba el equipo y qué jugadores para mí no tendrían que estar en cancha, a mí me hubiera gustado que ingrese Zenón ya en el entretiempo. Yo digo por Fabra, y que Braida en todo caso juegue como 3, sobre todo teniendo en cuenta esto de que Atlético no atacaba. Era, creo, un cambio ofensivo, si bien siempre las virtudes de Fabra fueron más de ataque que de defensa. En este partido, como en tantos otros, y no fue sorpresa para nadie, quiero decir, dada su inactividad reciente, Fabra estuvo muy lento, muy pesado, muy desconectado. Juega como si jugara en chancletas en la playa. A veces parece hasta que jugara con las manos en los bolsillos. Es la verdad exasperante por momentos el colombiano, obviamente con todos sus antecedentes, ¿no? que son difíciles de obviar. Y el otro cambio que me hubiera gustado a mí era, bueno, obviamente la salida de Cavani. Creo que Cavani, todos los minutos que está en cancha, termina restando, ya no solo no suma. Y me hubiera gustado a mí ver a Brian Aguirre al lado de Merentiel. Creo que tanto Brian Aguirre como Changuito Ceballos tienen más características de media punta que de extremo, o de segunda punta, quiero decir, de acompañante del 9, que de extremo, más allá de que hayan tenido más partidos jugados como extremos por los técnicos que les tocaron, más que nada.
porque los dos son más jugadores de gambeta hacia adentro y que les gusta quedar con remate, así, con el arco de frente para rematar. Quiero decir que los dos patean muy bien. Brian Aguirre creo que en los pocos minutos que juega en Boca tiene 3 o 4 goles. Y creo que los haría jugar más cerca del arco rival y no tanto a desbordar a los laterales. Creo que es un juego que le resulta aburrido, desbordar a los laterales para servirle el gol en bandeja a un compañero que encima quizás no la meta. Yo por lo menos probaría con Brian Aguirre al lado del 9. Y bueno, y esos son, como decía, los cambios que me había notado que haría yo si fuera el técnico o si fuera el Boca del fútbol manager y no el de la vida real. El técnico de la vida real no realizó modificaciones. Creo que por lo que escuchaba recién en su conferencia de prensa, para él el equipo estaba bien y siguió así como había terminado el segundo tiempo. Me parece que envalentonado por esas últimas jugadas de los últimos 5 minutos que había podido generar Merentiel, prácticamente por su capacidad individual y no por algo colectivo. En la segunda parte, Braida se instaló más por la derecha y creo que se sintió más cómodo como extremo que como posible interior o esta especie de doble enganche que decía en el primer tiempo, ya que se tiró bien a la banda y ahí combinó varias veces con Barinaga, que como decía fue el más incisivo en ataque, y entre los dos pudieron generar varias situaciones para sus compañeros, para sus delanteros, que no llegaron a aprovechar. En algún caso no llegó ni a remate, pero por esa banda derecha se veía lo más peligroso de Boca, además, claro, de Merentiel, donde quiera que se ubicara en la cancha. En este contexto y cerca de los 20 minutos del segundo tiempo, Atlético consiguió un córner y que valía muchísimo y así lo pudo aprovechar, ya que tras el centro cayó Paredes en el área pidiendo falta. La pelota quedó boyando y un delantero o un atacante remató al arco. Marchesín tuvo poca reacción, la verdad que le remataron de muy cerca también, y Atlético pudo abrir el marcador, ponerse en ventaja 1-0. Ese gol me dio la sensación de que prácticamente sentenciaba el partido. Esto que decía al principio, cómo va a ganar Boca, también nos pasa en este último tiempo, decir cómo va a ganar Boca o cómo va a dar vuelta un partido a este equipo. Si no le podía entrar cuando iban empatando, imagínate ahora que va perdiendo, eso casi siempre, o al revés, si estaban bien plantados atrás con el empate, imagínate ahora que van ganando, analizando siempre al rival en este caso. Pero también desde lo emocional no da la impresión de que Boca pueda revertirse un golpe así, y creo que es por la experiencia de que no lo hace, no lo viene haciendo hace bastante tiempo. Y bueno, como decía al principio, también quedaba por ahí la esperanza de que un milagroso empate lleve a los penales y que en los penales algo más pueda pasar, pero ya ese primer gol se sentía bastante determinante en el resultado. Ya con el equipo perdiendo, Miguel decidió realizar los primeros cambios. Salió sí Fabra, ahora sí muy cansado, ingresó Blanco por él y ingresó Aguirre como yo deseaba, pero el que salió fue Braida y Brian Aguirre, que casi siempre juega como extremo por izquierda. Yo tengo esta idea de que para mí sería mejor como delantero que como extremo, más por dentro quiero decir, pero ni una ni otra, sino que ingresó como extremo por la derecha, en una posición en la que cada vez que le tocó jugar o que me tocó verlo, tanto en Boca como en Newell's, no lo pudo hacer de buena manera. Acá me parece también, creo que los técnicos de Boca, quien quiera que sea el próximo técnico de Boca, tendría que estar viendo a Boca hoy, porque viene un técnico nuevo y prueba con cosas que ya se probaron, ¿sí? Viene un técnico nuevo y vuelve a poner a Zenón a la derecha y vuelve a desperdiciar 3 meses de la vida de Zenón y 3 meses de la carrera de Zenón o 3 meses de su paso por Boca.
y después tiene que tomarle otros 2 o 3 meses para recuperarse del mal momento, con cosas que ya se probaron y ya se vieron que no funcionan. En este caso, con Brian Aguirre por la derecha. A los 30 minutos y con Boca atacando, tratando de encontrar ese empate que lo volviera a meter, por lo menos con expectativa de penales y seguir con vida en la competencia. Salió muy alto a presionar a Bataglia y quedó mal parado el equipo, la defensa. Atlético aprovechó muy bien su espalda y la verdad que sus delanteros también atacaron muy bien los espacios, tanto Díaz, que corría sin pelota, como su compañero que conducía, y con un muy buen pase lo dejó mano a mano frente a Marchesín. Me parece a mí que Marchesín ahí también demora un poco en salir. Creo que ya desde el inicio de la jugada prácticamente se veía que le iban a ganar la carrera a Pellegrino, porque el delantero corre embalado hacia adelante y el defensor tiene que ir retrocediendo. Siempre es en ventaja para el que ataca esa situación. Y creo que Marchesín recién cuando Pellegrino pierde el duelo, decide salir y después duda, se frena. Y cuando veo la repetición al inicio de la jugada incluso está retrocediendo. Entonces creo que ahí Marchesín pierde algún segundo. Termina llegando un poco tarde, como digo, se frena, duda. Da un rebote largo y el delantero que era el que había generado toda la jugada o el que había conducido ese contraataque tan bueno, con la pelota de frente y el arco sin arquero pudo evitar a Pellegrino, que había quedado ahí tratando de sacar la pelota en la línea, y amplió el resultado, puso el 2-0. Y si ya el primer gol se sentía determinante, ni hablar cuando el partido se puso 2-0. A los 40 minutos, es decir, para los últimos 5 más la adición, ingresó Zenón por Alarcón. Creo otra vez tarde, como en el partido anterior, pero en este caso, si se quiere, mejora un poco el cambio, porque al menos el que salió fue Alarcón. La otra vez había salido Velasco, y Boca también estaba perdiendo. Durante todo el segundo tiempo, como decía antes, con Barinaga y Braida, lo mejor de Boca se vio por la derecha, y desde la salida del ex San Lorenzo también con Aguirre, no tanto gambeteando o generándose él mismo el desequilibrio, sí Barinaga, porque Aguirre, como digo, la cancha medio que le queda al revés de lo que está acostumbrado, ¿no? Porque su pierna hábil es la derecha, pero un par de veces incluso lo vi gambeteando hacia atrás, casi que graficando esto que acabo de decir, pero sí con pases de Paredes, como habían sido el otro día hacia Blanco, en este caso hacia la derecha. Encontró también a Aguirre, a Velasco, buenos receptores, y desde ese lugar pudo también perforar la defensa de Atlético. El tema es que cuando desde esa posición llegaba un centro peligroso hacia atrás, como en el primer tiempo, Cavani no podía convertirlas, quiero decir, las desperdiciaba, cada vez más cerca y cada vez más claras, pero tuvo en el segundo tiempo sí varias situaciones de remate ya y no pudo acertarle al arco. Por lo menos hasta el último minuto, ya que tras una jugada de Velasco primero y de Merentiel después, en estas ganas que mostró el uruguayo, el a veces capitán, diría, de ganar o al menos sumar un gol o demostrar que él puede, que si el equipo no genera, él puede generar algo para él o para el equipo. Y desde esta rebeldía generó una situación, remató al arco con violencia. El arquero dio un rebote y esta vez sí Cavani pudo controlar ese rebote y definir tranquilo lo que fue el descuento, y ya insuficiente para el resultado porque era la última jugada del partido. En este caso el 1 por 1 voy a tratar de hacerlo rápido, salvo algún caso puntual. Marchesín
Otra vez no salvó a Boca. Sí se encargó en algún momento del primer tiempo de tener su momento del show de Marchesín, en una que amagó y salió para adelante gambeteando y terminó dando un pase hacia atrás. Y bueno, en los goles evidentemente no los evitó. Los laterales, como decía Barinaga, bien para adelante, no tanto en la defensa. Lo de Fabra parece que fuera una apuesta del técnico, una apuesta con alguien más, decir, mira cómo me animo a ponerlo, porque la verdad no se explica. Si por lo menos Fabra entrara y jugara bien, decimos, bueno, el técnico lo ve en los entrenamientos y qué sé yo, a uno le cae mal, pero si juega bien, juega bien. No está físicamente bien, futbolísticamente bien, los compañeros pareciera que ni lo hablan. La verdad no se explica desde ningún lugar, no se entiende que haya jugado Fabra de nuevo. La defensa central me gustó con Battaglia, Pellegrino de nuevo muy sobrio, y la verdad que me gustó la defensa con Battaglia y Pellegrino. Creo que podría ser tranquilamente una defensa sobre la cual empezar a construir un once ideal. En la mitad de la cancha, bueno, Paredes probablemente haya sido el mejor de Boca o después de Merentiel. Alarcón viene siendo opción de salida, por ahí no tanto en la generación. Braida perdido hasta que se alió con Barinaga a la derecha y tuvo un buen segundo tiempo y sus mejores minutos en Boca seguro. Velasco, lo que decía antes, creo que pierde muchas pelotas, pero está mostrando ganas y espero que lo siga intentando y que la gente también le tenga otra paciencia, porque espero que no vuelva a ser el del semestre pasado, que parecía que tenía miedo de intentarlo. Merentiel de nuevo fue el mejor jugador de Boca, parecido al del Mundial de Clubes, no tanto al de las dos primeras fechas de esta Copa Clausura. Y Cavani, la verdad que flojísimo, cada día peor, como dije la última vez. Esta vez creo que fue su peor partido. Quiero creer que después de lo visto hoy, que jugó todo el partido, por un lado también hay que destacar que no se lo vio cansado, ni dolorido, ni desde ese lugar dio ventajas, al menos evidentes, pero sí desde lo futbolístico fue muy bajo su nivel, y me imagino que después de este partido no va a volver a jugar, por lo menos de titular. Si me abstraigo un poco de la situación y la trato de mirar desde afuera, me da cierta pena que su último gol, porque imagino que el gol que hizo en el último minuto fue su último gol como profesional. Me da pena que no se haya ni gritado y en algún caso incluso también haya estado acompañado de algún insulto. Por lo menos acá en mi casa a mí me salió un grito del estilo de "este sí, metelo", ¿no? Bueno, sí lo metió, pero obviamente un 2-1 en el último minuto contra Atlético Tucumán no se grita. Y los ingresados, Blanco, pocos minutos para evaluar a un 3 que entró a tirar centro y tampoco pudo acertar muchos, pero tampoco le podemos caer a un 3 que jugó 20 minutos. Aguirre, bueno, lo que decía antes, incómodo con la posesión en la cancha, sí me gustó un poco sus ganas, por ahí sí lo vi perdido, pero me gustaron sus ganas. Y Zenón, muy pocos minutos, creo que tranquilamente es el mejor jugador de Boca, y primero tirándolo a la derecha, después trayéndole a Braida y ahora dándole cada vez menos minutos. Me parece que lo están desperdiciando. El planteo y sobre todo el once inicial me pareció flojísimo o inentendible, indefendible. Y creo que Boca se pegó a tiros en los pies solo, y por más que ahora estén pidiendo falta de Paredes o sobre Paredes en el primer gol, me parece que Boca perdió porque no hizo los goles y porque la verdad tiene un aura perdedora
que lo trasciende, ya va más allá del técnico y de los jugadores. Me parece que está en una vibra negativa muy grande. Hoy pensaba, el año que te elimina Gorosito también te elimina Pusineri. Hoy de hecho Gorosito eliminó a Gremio también. O Gorosito con Alianza Lima, ¿no? Y así como decía, en el Mundial de Clubes estaba cantado que Otamendi te iba a ganar o que Otamendi te iba a hacer un gol. Bueno, sigue Boca sin ganar, eliminado de la Copa Argentina y a mi parecer hoy quedó eliminado también de la Copa Libertadores del año que viene.